Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos quitando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día continuamos en el capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 13, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Te recuerdo que los viernes tenemos episodio en vivo a las 7 de la mañana, como todos los viernes, así que ahí también te espero. Y si no te has suscrito y ya tienes un rato viendo estos videos, te invito a que te suscribas para que te lleguen las notificaciones directamente. Y si te ha servido esto, has aprendido, lo puedas compartir también para que otras personas puedan oír de las buenas noticias, de las buenas nuevas que hay y sobre todo también recibir sanidad. Primeramente sanidad en su alma, salvación y sanidad en su cuerpo. Comencemos. Dice, Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Y me voy a detener tantito aquí. Ellos, como te menciono, seguían esta ruta que había de comunicación en Roma y llegaron a este lugar, Perge. Y bueno, este Juan Marcos los dejó, no explica la Biblia las razones, se puede pensar muchas cosas, como yo te menciono, sabiendo quién era su mamá y que eran pues, personas acomodadas. Por lo que se veía que tenía una casa enorme, la mamá de Juan Marcos. A lo mejor ya se cansó, le dio miedo, se enfermó. Se hablan muchas cosas y se habla sobre esta falta de perseverancia que había en este Juan Marcos. Por lo tanto, bueno, él se regresó y llegaron a este lugar que es Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía no es la misma que habíamos visto antes, que era Antioquía de Siria. Esta Antioquía es otra que estaba bastante más alejada. Y aquí en Antioquía de Pisidia era el centro de buenos caminos y comercio y tenía una gran población judía. Por lo tanto, como vimos también en el viaje que tuvieron, ahora sí que en el día de ayer que vimos, lo primero que hacían era ir con los judíos a las sinagogas. Bueno, pues llegaron aquí, a Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto se llevó cerca de 450 años. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros.
La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son testigos al pueblo de Israel. Y aquí lo que vemos es precisamente que primero fueron a esta sinagoga y es lo que acostumbraban ellos a hacer. Porque pues a ellos les interesaba también compartirles a los demás judíos, creyendo que ellos pues iban a entender, iban a aceptar lo que Jesús vino a hacer. Y porque pues era su pueblo, ¿no? Ellos mismos eran judíos y estaban también con ese interés de que ellos también conocieran las buenas nuevas, las noticias de que ahora ya había redención de los pecados, que Jesús había pagado el precio de los pecados en lugar de nosotros y ahora podíamos ser libres de la muerte espiritual y libres completamente ya y para siempre del pecado. Por lo tanto, ellos iban a la sinagoga, acostumbraban ir en todo lugar a donde iban o que visitaban. Y en este caso siempre se daba la palabra, se acostumbraba en las sinagogas, cuando tenían reuniones, después de que se hacía todo lo que hacían como parte de su rutina, si había un maestro o alguien que viniera de otro pueblo, maestros pues, gente que viniera con un mensaje, se les daba la palabra para que pudieran también ser de bendición para los que estaban en ese lugar. Por lo tanto, les lo invitaron en este caso a hablar, los invitaron a hablar a Bernabé y a Pablo, y Pablo fue el que habló. Y él empezó a hacer su predicación o su mensaje de acuerdo a lo que sabía que los judíos conocían y que todos iban a estar de acuerdo. Desde el pacto de Dios que hizo para con el pueblo de Israel al escoger a Abraham y por lo tanto escoger a ese pueblo como su pueblo elegido, ¿no? Para manifestar su gloria, su poder, su misericordia. Y menciona todo esto porque mostró su poder al sacarlos de Egipto, mostró su misericordia, como dice, a soportar los 40 años en el pueblo, en el desierto y todas sus quejas. Mostró su misericordia y su fidelidad a la promesa que hizo con Abraham al darles esa tierra y sacar como dice, destruir 7 naciones, versículo 19, en Canaán, y que todo esto llevó 450 años, cerca de todo este tiempo. Después les dio jueces para que gobernaran. Después ya llegó Samuel, que fue el profeta, el primer profeta, pues, que también fue juez, porque gobernaba también, pero era profeta. Y después el pueblo se alocó y dijo, ya nos cansamos, ya no queremos queremos parecernos a los otros pueblos, queremos un rey humano, cuando Dios era su rey. Y bueno, ya como habla de Saúl, el rey Saúl, y después de David, como Dios menciona, un hombre conforme a mi propio corazón. Así es como Dios lo describió. Y por lo tanto, como ellos sabían que se había dicho, que Dios había prometido que de David iba a traer de su descendencia un reino que iba a ser para siempre, les dice precisamente ese cumplimiento se hace en Jesús. Entonces partió de todo esto para hablarles y compartirles. Y ya, les menciona todo el mensaje de salvación, les menciona cómo los mismos judíos de ahí de Jerusalén no lo aceptaron, no aceptaron esto, lo mataron injustamente. Recordemos a Jesús. Jesús entregó su vida. Él podía haber decidido en cualquier momento decir no, ya no, basta, y él decidió entregar su vida. Ellos estaban tomando todas las decisiones que se tenían, que ellos querían tomar para matarlo, pero Jesús y Dios estaban permitiendo todo esto y se estaban cumpliendo las profecías que se habían hablado precisamente de Jesús, de cómo incluso iba a morir, ¿verdad? Cómo Jesús iba a entregar su vida. Por lo tanto, por eso les dice hermanos y a los gentiles, porque habían gentiles que se habían convertido al judaísmo y creían que Dios era el único Dios, que Dios es el único Dios.
Y por eso les decía, miren, ya para que esté completo el mensaje, en Jesús se cumplen todas estas profecías. Y precisamente después de que murió, Dios lo resucitó, como dice aquí. Pero Dios lo levantó de los muertos, versículo 30, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel, diciéndoles, hay testigos de esto. Hay testigos que vieron cómo Jesús resucitó, cómo Jesús platicó con ellos en esos 40 días, como nosotros hemos aprendido que se quedó todavía Jesús a enseñarles, a prepararlos para lo que venía. Así que hasta aquí es donde vamos a dejar este día que vemos lo que precisamente Pablo les habló, pero quedémonos con que Pablo partió del conocimiento que tenía su audiencia, del conocimiento y en lo que estaban de acuerdo él y su audiencia, para a partir de ahí poderles hablar y predicarles. Pablo, precisamente también, como lo vamos a ir estudiando en todo esto, esta segunda parte del libro de Hechos, que es donde ya toma el protagonismo el ministerio de Pablo, cómo él tenía esta capacidad de ver cuál era el punto que ese pueblo, a partir de donde ese pueblo podía empezar a comprender y él les podía predicar y podía hacer clic en su mente con el conocimiento que ya tenían. Recordemos, el Evangelio y las buenas nuevas son poder de Dios. No es nada más conocimiento y entendimiento y si sí lo entiendo, lo comprendo. No. Es poder de Dios. Pero es necesario empezar desde un punto de que una persona esté lista, desde lo que esa persona tiene curiosidad o quiere saber. Por lo tanto, vamos a darle gracias a Dios y Señor, danos esa sabiduría que habías puesto sobre Pablo, Señor, para poder hablar a partir de donde la persona conoce y desde la persona está teniendo esa hambre, Señor, por ti. Señor, Espíritu Santo, dirígenos. Sabemos que solamente tú puedes hacer esa obra, Señor. Y, Señor, aquí estamos. Queremos colaborar. Señor, queremos ser dirigidos por ti, oh Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos servirte, Señor, por permitir, Señor, que nosotros continuemos lo que tú comenzaste, Señor. Por hablar de tu maravillosa victoria, Señor. Y de que tú eres bueno y que tú nos amas y que tú nos has llamado a vida eterna y nos has llamado tus amigos. Te damos gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, aquí estamos. Somos tuyos para que tú te muevas con libertad. En el nombre de Jesús, amén. Y tú que estás ahí pasando algún momento difícil, Dios te ama. Jesús te ama, murió en la cruz por ti, para que tú pudieras ser libre de todo el pecado, que es la causa de todas las desgracias en esta tierra y de toda enfermedad. Así que si no has aceptado a Jesús en tu corazón, simplemente dile: Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. En este día te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y te pido que tú seas mi Salvador. Límpiame con tu sangre, Señor Jesús, y gracias por morir en mi lugar en la cruz y ahora hacerme libre. Recibo tu salvación. En tu nombre, Señor Jesús, te entrego mi vida. Amén. Y ahora tú eres hijo de Dios y cada una de las promesas que están escritas en la Biblia son tuyas también. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental para seguir preparándonos y seguir conociendo a nuestro maravilloso Señor y amigo Jesús. Nos vemos.